Hola una vez más, amigos de la esfera humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y hoy vamos a hablar de Warcrow, el segundo juego principal, digamos, de Corvus Belli, su IP de fantasía, ¿no? Que ha venido ahora, parece que para quedarse. ¿Por qué? Porque este último mes la mayoría de personas han empezado a recibir en sus casas la caja grande del Kickstarter de Warcraft Adventures, ¿no? Que es el Dungeon Crawler, y eso ha hecho que de repente, pues, muchas más personas vayan a tener la oportunidad de añadirse a esta nueva franquicia a través del juego de mesa, pero también del juego de miniaturas. ¿Por qué? Porque en el juego de miniaturas tienen suficientes miniaturas para jugar perdón, al revés, el juego de mesa tienen suficientes miniaturas para jugar al juego de miniaturas. ¿De acuerdo? Entonces, yo quería hacer un poquito de primeras impresiones que he tenido sobre Warcraft, porque a pesar de que Warcraft ya tiene un tiempo con nosotros, salió en agosto del año pasado, ¿no? Para la Gen Con, yo tuve la oportunidad de verlo de primera mano en el Interplanetario, de ver las miniaturas, pero cuando salió, no tuve la posibilidad de probarlo, ¿vale? No hice ninguna demo de Warcraft en el Interplanetario, entonces no estaba familiarizado con las mecánicas. Sabéis que yo soy un jugador que tiene pues una cierta obsesión por conocer reglamentos y mecánicas de wargames de todos los tipos. Tengo una gran colección de wargames, tanto de aviación como navales, como de mesa, o sea, de mesa de guerra en tierra, ¿no? De muchos tipos. Y, y al principio, pues, a pesar de que la IP venía de Corvus Belli, pues las miniaturas en aquel momento eran pocas y no me llamaron particularmente la atención. Además, se dio la casualidad también de que el anuncio de que la nueva gama iba a ser en SEOcast, y en aquel momento, pues el SEOcast estaba teniendo una mala fama, pues más que merecida, ¿no? Por su desempeño, pues mejorable. Entonces, pues bueno, fue una cosa que quedó ahí apartada. Con el lanzamiento posterior de Elfall Chronicles, pues medio que cubrí esa necesidad de un juego de fantasía más parecido con Infinity. Pero recientemente, con la salida de todos los packs de Servicio Imperial y demás, pues entré en contacto con Corvus de nuevo para aceptar la promoción del nuevo Servicio Imperial. Y la persona de contacto que hace la parte de marketing me dijo, mira, como ha habido un problema con tu pedido y tal, pues te voy a añadir unas cosas aquí y si quieres, te puedo añadir unos elfos de Warcraft, ¿vale? Que son estos elfos Sienan que van a salir ahora. Y yo le respondí, bueno, si quieres añádemelos, pero que sepas que yo, decir, Warcraft no lo toco, no lo he jugado, no he probado el sistema, no sé cómo funcionan, me vas a mandar una caja de miniaturas, pero lo máximo que te voy a hacer va a poder ser una reseña de las miniaturas, del material de las miniaturas, porque realmente no sé ni qué valor tienen de juego, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, pues, esta persona me dijo, mira, pues vamos a hacer una cosa, te lo mando y así lo pruebas. Y yo, vale, me parece bien. Claro, yo en el momento pensé, bueno, me va a mandar los elfos, ¿vale? Y dije, bueno, tengo curiosidad. Tengo curiosidad porque los rumores sobre el SEOcast cada vez eran más grandes, ¿no? Y al final pasa un poquito aquello de que la gente más vocal acaba pareciendo que es mucha más. Porque claro, la gente que no tiene problemas normalmente no se queja, ¿de acuerdo? Y cuando recibí la caja, me llevé dos sorpresas. La primera es que yo pensaba que me iban a mandar la caja de los nuevos elfos, de los Sienan, pero no, me mandaron la caja completa. El starter, el original, el Wings of the North, ¿no? Que tenía las dos facciones de hegemonía y los orcos, las tribus del norte. Así que para mí fue fantástico, porque no solo podía ver las miniaturas, sino que podía ver también las reglas. Y bueno, y obviamente viene con todo lo necesario para jugar, con los dados y los círculos de iniciativa y demás. Claro, en un primer momento pensé, bueno, voy a hacer un unboxing, pero pensé, no sé si tiene mucho sentido hacer un unboxing a estas alturas, porque ha pasado más de un año el lanzamiento del juego, y realmente
Quien hubiera querido ver un unboxing ya lo hubiera visto. Así que me centré más en leer las reglas y ver la calidad de las miniaturas, que para mí iba a ser lo importante y quería compartir esta opinión desde mi punto de vista sobre el juego. ¿De acuerdo? Así que lo primero que hice fue, bueno, ponerme a montar miniaturas. Y la impresión que me llevé fue muy, muy positiva, muy satisfactoria. ¿De acuerdo? Es cierto que, claro, al final lo que va diciendo la gente en internet pues nos acaba condicionando mucho, ¿no? Yo he tenido experiencias muy variadas con el SEOcast de Infinity particularmente, ¿no? He tenido piezas muy buenas de SEOcast, como por ejemplo los remotos nómadas o el Gator y demás. También he tenido piezas extremadamente malas de SEOcast, como por ejemplo la Reverenda Penitente. Entonces, al final tienes una impresión un poco, pues bueno, agridulce, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, que al final es una lotería. Te puede tocar un mal casteado y ya está. Y yo, la verdad, yendo a por las miniaturas de Warcrow, iba esperándome lo peor, ¿vale? Y la verdad es que la sorpresa fue extremadamente agradable y positiva. ¿Por qué? Porque resultó que el material de las miniaturas sí era SEOcast, pero ¿qué pasaba? Las miniaturas están esculpidas con una escala más grande que la de Infinity. Entonces es mucho más fácil de trabajar, mucho más fácil de limpiar y aún y así es que no tuve que limpiar gran cosa, ¿vale? De hecho, saqué algunos vídeos que os voy a enseñar aquí de las miniaturas para que las podáis ver vosotros también, a ver si los encuentro porque ahora me he perdido el... a ver, pues os voy a poner aquí para que podáis ver que realmente al final se dice mucho, ¿no? Y se enseña. Y luego se enseña poco, ¿vale? Estas son mis miniaturas montadas todavía sin limpiar, ¿eh? O sea, luego yo después aquí aún cogería pues una naja y le quitaría un poquito de líneas de molde y tal. Pero que la calidad de las miniaturas no es ni de lejos lo que mucha gente me había hecho imaginar. Muchas de ellas no tuve ni que limpiar gran cosa y sobre todo me sorprendió gratamente el nivel de detalle, ¿vale? Por ejemplo, el médico el cirujano, tenía un montón de detalle. Las botas, por ejemplo, tienen una línea aquí marcada, una costura que tiene la bota y que se identifica perfectamente en todas las miniaturas, ¿vale? Los detalles de los cinturones son extremadamente finos y aún así se pueden percibir bien, ¿vale? Estos que veis aquí, por ejemplo, se ven muy bien. Por ejemplo, las miniaturas de los rodeleros, que son la tropa básica de la hegemonía de Embersic, son muy, muy bonitas, ¿vale? Tiene un montón de detalles tanto en la armadura, ¿vale? Cinturones, espaditas colgando, detallitos como por ejemplo este pañuelo que lleva este soldado al cuello, ¿vale? Y que le dan mucha personalidad a la miniatura, ¿vale? Las barbas, las caras están muy bien detalladas también, ¿vale? Y como dije, me sorprendió el tamaño. Por ejemplo, los orcos en particular son mucho más grandes de lo que yo imaginaba. Son casi del tamaño de una silueta 5 de Infinity. Vale decir que este en particular podéis ver que está como un poco desencajado porque lo monté mal, ¿vale? O sea, esto no es culpa de la miniatura. Si os fijáis, este cuerno de aquí podéis ver que hay como un espacio entre el cuerno y la calavera. Y esto fue culpa mía, ¿vale? Porque esta calavera tenía que venir encima de este cuerno y yo la monté mal. Esto me di cuenta después, ¿sí? Pero. Y esto pues hace que dé la sensación de que está un poco más desplazada la miniatura, ¿vale? Pero el nivel de detalle es muy, muy bueno. ¿Vale? Si podéis fijar aquí las escamas, el pelaje de la armadura y demás. Y bueno, si cogéis esta miniatura en particular, es una barbaridad. La cantidad de detalles y cositas que tiene colgando. La bruja también tiene un montón de calaveras y de pociones aquí en la parte de detrás
del faldón. Aquí, por ejemplo, me sorprendió esta miniatura. Esta miniatura es muy interesante, pues esta miniatura viene en apenas 2 piezas, ¿vale? O sea, y podéis ver que el corte es a través de toda la miniatura. Entonces está muy chulo porque queda un hueco vacío aquí en medio, que no es un hueco porque no encajen las piezas, es que es el hueco deliberado que hay entre el brazo y el báculo de la bruja y su pecho. ¿Vale? Aquí no se aprecia mucho, pero en mano queda muy, muy bonito ese efecto, porque le da un vacío interno a la miniatura muy chulo que yo pues no lo había visto en muchas miniaturas similares, ¿vale? Y bueno, como os digo, nivel de detalle, la cantidad de trastos que tienen las miniaturas colgando es espectacular. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, los cazadores orcos. Esta es la única miniatura en la que quizá sí que tuve un poco más de problema, ¿vale? Esta de aquí. Porque las dos piezas podéis ver que aquí no me encajaron perfectamente la parte frontal y la trasera. Pero todas las demás, muy buena calidad y un nivel de detalle muy muy bueno, ¿vale? Una vez pintado, la mayoría de estos huecos que veis aquí han desaparecido completamente, solo con la imprimación ha cubierto todos los huecos, ¿vale? Y como os digo, a mí me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque me habían hablado horrores de la calidad de las miniaturas de Warcrow. Que si se había perdido mucho detalle, que si eran imposibles de limpiar y demás. Bueno, imagino que hay gente que habrá tenido malas experiencias. Imagino que hay gente también que ha cogido este juego como su primer wargame y nunca había tenido experiencias previas y quizá eso le ha podido llevar a unas experiencias que quizá era la primera vez que experimentaba con juegos de miniaturas, ¿no? Pero ya os digo, nada de lo que me he encontrado en la caja ha sido nada que con una cuchilla de lijar no haya podido arreglar, ¿vale? Y de hecho, a los que me seguís por redes sociales ya habéis visto que muchas de estas miniaturas ya las he incluso pintado, ¿vale? Y una vez pintadas, pues quedan muy bonitas, ¿vale? Os voy a poner por aquí que podáis ver, por ejemplo. Aquí tengo algunas de mis miniaturas de la hegemonía, por ejemplo, ya pintadas, ¿vale? Podéis fijaros, por ejemplo, que el mago elfo, cuando os la he enseñado, no sé si os habéis fijado, pero aquí se apreciaba un hueco en el collarín y una vez pintado ya, pues solo con la capa de imprimación el hueco ya ha quedado completamente cubierto, ¿vale? Obviamente aquí estáis viendo las miniaturas súper, súper ampliadas. Pero podéis ver que no se aprecian defectos de forma en ninguna de las miniaturas, ¿vale? Los rodeleros, por ejemplo, de la Legión Negra de Embersic, pues tan detallados estaban que me he permitido incluso fliparme con el esquema de color, ¿no? Quería hacerle un esquema de color así estilo conquistador, ¿vale? Que reflejara la armadura cromada, que reflejara el entorno a su alrededor y ya podéis ver que las miniaturas dan para poder fliparse. O sea, si eres un buen pintor y tal, si yo, que soy un aprendiz de brocha gorda, consigo hacer esto, una persona que seguro que tiene mejores habilidades de pintor que yo, puede hacer cosas muy chulas con estas miniaturas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como os digo, la primera impresión para mí fue muy, muy buena, ¿vale? En respecto a las miniaturas. Otras cositas que venían en la caja y que quería comentar. Los dados. Puede parecer una tontería, ¿vale? Pero mi experiencia previa con estos dados no fue de las mejores, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi experiencia previa con estos dados era de Aristella. Y Aristella resultó tener unas mecánicas bastante, no confusas en las mecánicas en sí, sino por el hecho de que estos dados tenían resultados que muchas veces podían ser contradictorios. Es decir, aquí el color de los dados te indica si es un dado de ataque, de defensa, etcétera. Por ejemplo, los dados verdes son de defensa, los rojos son los de ataque fuerte, los azules son los de defensa floja y los naranjas son los de ataque flojo, ¿vale? Y luego hay algunos más, como los amarillos y los negros, para según qué efectos. ¿Qué pasa? En Aristella, cuando lanzaron estos dados, pues tenían símbolos de muchos tipos.
Entonces tú te cogías un dado rojo y vale, tenía resultados de ataque, pero también tenía algunas defensas y tenía algunos resultados de exclamación y tal. Ahora, el dado rojo mayormente tiene resultados de ataque. Sí, tiene alguna exclamación, pero lo que más vas a encontrar son ataques. No vas a encontrar nunca una defensa en un dado rojo, ni vas a encontrar nunca un ataque en un dado verde, que es una cosa que en Aristella pasaba y confundía mucho y ralentizaba mucho la resolución de las acciones, porque los dados muchas veces te presentaban resultados que no eran los que necesitabas para aquella acción, ¿vale? Entonces, para mí eso ha sido una decisión de diseño positiva y que valoro de los cambios del juego, ¿vale? Respecto a la escenografía, que esto es otra cosa también que quería comentar. La escenografía de Infinity ya la conocéis, ¿vale? Es muy buena, es de cartón, es robusta y para Warcrow han seguido la misma línea. Pero lo guay es que son formas mucho más complejas que las que podemos ver en la escenografía de Infinity, como por ejemplo esta casa de aquí. Y para mí, esta es una escenografía excelente. O sea, ahora mismo creo que el único otro fabricante de escenografía de este nivel de calidad es Battle Systems, ¿vale? Battle Systems, si no lo conocéis, es una empresa que hace escenografía de cartón rígido, ¿vale? Para tanto fantasía como ciencia ficción. Yo tengo algunas piezas de Battle Systems y son bastante chulas. ¿Por qué? Porque la idea es que tú, a pesar de ser una escenografía de cartón, es un cartón rígido que tú le puedes dar un buen desgaste, ¿vale? Puedes usarlo día y noche en tus batallas y no va a sufrir como según que otros materiales, ¿vale? Es un cartón de buena calidad y con una buena ilustración. Ahora mismo el set de escenografía no se puede comprar de manera independiente, pero yo espero que en el futuro hagan más. Si hacen más casitas de estas y te puedes montar una villa con varios diseños diferentes, estaría muy, muy chulo, muy interesante, porque realmente la calidad es muy buena. De hecho, yo estaba pensando complementar con algún elemento de escenografía de Battle Systems, como el molino o la taberna, porque quedan idénticos, ¿vale? A nivel de calidad. Y teniendo en cuenta que la mayoría de sets de escenografía equivalentes de Battle Systems ya valen unos 25 o 30 euros, esta escenografía está incluida de forma gratuita en el... Bueno, de forma gratuita, ¿no? La pagas también, ¿no? Pero en el set de inicio, ¿vale? Entonces ya vale la pena también, que es un valor añadido que tiene esta caja de inicio de Warcraft. Más cositas. Dejando de lado eso, ¿vale? Pues en el momento en que yo recibo la caja, monto miniaturas y demás, y me echo una primera leída al manual. Y la verdad, la sorpresa fue grata, ¿vale? Porque el sistema me parece sencillo, me parece una cosa accesible, y yo creo que han ido a buscar, como decían, un público menos acostumbrado a los wargames. Un público para quien no está familiarizado con cosas como Warhammer 40.000 y demás. Han ido a buscar jugadores de primer viaje en el mundo de los wargames, ¿no? El sistema mecánicamente es sencillo. Gracias a las tarjetas es muy accesible. Toda la información está en las tarjetas y lo que son las mecánicas de los turnos y demás no tienen gran complejidad, ¿vale? El otro día estaba Nacho aquí, que estábamos haciendo las partidas de demo, y él lo resumió muy bien. Dijo, es que el sistema básico es extremadamente sencillo, la complejidad reside en las habilidades, ¿vale? Entonces, es un sistema que tiene mucho potencial para irse de madre si no lo cuidan, ¿vale? Les puede pasar un poco como a Shatterpoint y esos otros juegos que empiezan a sacar nuevas unidades y como que cada unidad tiene sus propias reglas, se acaba la cosa yendo un poco de madre. Entonces, habrá que ver hasta dónde quieren llegar. Pero de inicio, la premisa es sencilla. Entonces, como juego que una pareja se pueda comprar para jugar entre ellos, digo pareja o un par de jugadores que jueguen juntos, ¿vale? Tú te puedes comprar solo la caja básica y jugar y tener una buena experiencia, ¿vale? Yo, bueno, de hecho fue lo que estuvimos haciendo ayer aquí con Ignífero, haciendo la primera campaña que te viene en el juego. Y bueno, como digo, me sorprendió gratamente. Yo ya os digo, cuando cogí el juego
mi intención era simplemente hacer una reseña. Pero como me sorprendió positivamente, pues me metí en los grupos locales de Warcraft y empecé a preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué tal está la escena del juego? ¿Se mueve, no se mueve? ¿Cuánto se necesita para jugar? ¿Cómo empiezo, digamos, a montar un ejército de esto? Y bueno, pues algunos de los miembros de la comunidad rápidamente dijeron, bueno, a ver, el juego de momento está en una fase, digamos, alfa, digamos, es la primera edición del juego. eh, y para jugar se necesitan unos 250 puntos. Yo, bien, pues muy bien, con esto me puedo hacer una idea. Y pregunté, pues un poco si había algún tipo de creador de listas de ejércitos y demás. Y dijeron, no, no hay nada oficial, ¿vale? Pero sí que hay una página web hecha por fans con la que puedes hacer listas de ejércitos, ¿de acuerdo? Y entonces allá me fui yo a pues intentar ver qué podía sacar de ahí. De los ejércitos que había recibido, el que más me llamaba era el de la hegemonía, ¿vale? Entonces, bueno, me metí en el Army Builder, este Warcraft Army Builder, que como digo, no es oficial de Corvus, es algo hecho por la comunidad. Y aquí me empecé a jugar un poco con lo que traía yo de la caja básica, más lo que... más lo que veía que se podía comprar para ver con cuántos puntos podría jugar, ¿vale? Y una cosa que me di cuenta es que, bueno, si hacía una pequeña inversión, compraba un par de unidades más y me compraba la caja del Beyond, ¿no? Del Beyond Winds of the North, pues ya tenía 250 puntos. Y dije, anda, pues tampoco no es una inversión tan exagerada de dinero para poder meterme al juego, ¿vale? Claro, claro, obviamente yo recibí la caja inicial gratis, ¿no? Pero quitando esa caja inicial, pues luego dije, bueno, pues mirando las unidades que me tenía que comprar, pues me salió por unos 120 euros, más o menos, ¿vale? Esto era una caja de Aggressors, una caja de Bulwarks y una caja de, bueno, la del Beyond Wings of the North, ¿vale? Entonces expandía los dos ejércitos de la caja básica y tenía dos unidades más de la hegemonía y con eso en principio ya llegaba a los 250 puntos o estaba casi casi ahí, ¿vale? Entonces, bueno, dije, vale, es una inversión que puedo asumir. Y si el juego no me gusta, pues, oye, si hay una cosa que hay en este mundo, son libros de reglas para miniaturas agnósticas, ¿vale? Que uses las miniaturas que tú quieras, como OPR. Y yo dije, mira, pues las miniaturas me gustan, me he dado cuenta que la calidad de las miniaturas es mucho mejor de lo que yo me esperaba, entonces estoy dispuesto a arriesgármelo. Entonces me lo he planteado como, bueno, es un proyecto de pintura, guay, de hacer este ejército de conquistadores que me gusta estéticamente. Si luego me doy cuenta que las reglas me gustan y me convencen, pues fantástico, tengo un ejército para Warcraft. Y si no, pues, oye, lo que más hay en el mundo, como os digo, es reglamentos que no tienen miniaturas fijas. ¿Vale? Entonces, allá me voy. Me compro la caja de agresos, me compro los Bulwarks y el Beyond Winds of the North, ¿no? Y empiezo a hablar con la comunidad un poco para intentar organizar lo de las partidas. Y es en este momento, cuando yo estaba haciendo esto, en que me di cuenta de la cosa más importante que tiene este juego, ¿vale? Y que a vosotros como jugadores no os va a importar. Pero a quien le importe Corvus Belli como empresa, es probablemente una de las cosas más destacables como empresa. Y al verlo, me di cuenta de que Corvus había tomado la decisión correcta. Porque hay una diferencia muy grande entre tú vender miniaturas y sacar lo justo para cubrir pérdidas y vender miniaturas y acabar sacando lucro, que es lo que hace empresas como Games Workshop, ¿sí? Y normalmente es que eso es que requieres producir menos y vender más. Claro, si os fijáis en el creador de ejércitos de Warcrow, fue en este momento en que yo me di cuenta de una cosa importante. Yo tenía de mi caja de Beyond Wings of the North una unidad de rodeleros, pero un ejército de la Legión Negra
puede llevar hasta 3 unidades de rodeleros. Yo me compré una unidad de Aggressors, ¿no? Y una unidad de Bucklermen, que deben estar arriba del todo, ¿vale? A ver si los encuentro. Esto no está en orden alfabético, ¿no? Points, name, vale. Aggressors, ¿vale? Entonces, los Aggressors, por ejemplo, sí que puedes tener una sola unidad. Los Bucklermen, perdón, Bulwarks, ¿no? La otra que me compré. Pero veis, los Bulwarks ya puedes tener 2 unidades, ¿vale? ¿Y qué quiere decir? Que este juego permite hacer algo que, por ejemplo, permite hacer Warhammer y que en Infinity es muy poco probable que hagas. Y es comprar múltiples cajas de la misma unidad. Si tú quieres, puedes comprarte 2 cajas de Bulwarks. Si tú quieres, puedes ampliar los rodeleros de la caja básica con 2 unidades más de rodeleros. Y aquí es donde está el negocio. O sea, a largo plazo, yo creo que Warcrow va a ser el juego que va a sustentar la economía de Corvus. Si juegan bien sus cartas, obviamente aquí hay muchas tropas que son personajes y no solo tienen una unidad, pero si juegan bien sus cartas con el tema de las disponibilidades de las unidades, van a provocar ese efecto un poco Games Workshop de que tú puedas tener un motivo para comprarte 3 veces la misma caja de marines o la misma caja de orcos, ¿vale? Un jugador que entre en Warcrow, ahora quizá, pues como el juego acaba de empezar, no tiene muchas oportunidades, pero conforme el juego se vaya desarrollando y vaya creciendo, pues quizá hay una escena competitiva en que este jugador diga, oye, pues sí que quiero tener 2 unidades de Bulwarks en mi ejército, o quiero tener 3 unidades de rodeleros en mi ejército, porque he montado esta estrategia que valora este tipo de configuración del ejército. Y hay un vídeo muy interesante de el canal de Olden Demon, es un canal inglés, os dejaré el link aquí para que lo podáis ver si os interesa, muy, muy interesante, que es un vídeo sobre la historia de los Eldar, no sobre la historia de la facción de los Eldar, de Games Workshop, de Warhammer, sino sobre la historia de sus miniaturas y por qué sus miniaturas no generaban lucro a Games Workshop, ¿vale? Y cómo todo eso se ha tenido que ir ajustando a lo largo del paso del tiempo. Y me hizo reflexionar mucho sobre por qué Infinity es un juego que a la larga iba a ser problemático para la economía de Corvus, porque al final es un juego que tiene una perspectiva de crecimiento limitada. Warcrow ya nace con esa idea de que, bueno, a lo largo, conforme el juego vaya creciendo, tú puedes plantearte hacer partidas más grandes y querer usar múltiples copias de una misma unidad. Entonces, esa misma caja yo te la puedo vender 2 o 3 veces si es necesario. Y eso es importante para la economía de una empresa, especialmente de una empresa pequeña como puede ser Corvus Belli. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿vale? Hecha esta reflexión sobre el tema económico y que me hizo a mí encender la bombilla, vamos a hablar sobre el juego y mi primera experiencia. Porque como os dije, ayer estuvo aquí Ignífero y decidimos hacer la campaña narrativa que viene con el juego. Y básicamente pues planteamos las misiones que vienen en el libro básico del Wing of the North, ¿vale? Entonces, fueron primeras partidas, toma de contacto. Ignífero ya había hecho estas partidas con otro jugador que le hizo la demo a él. Entonces él decidió llevar sus orcos, ¿vale? Porque yo solo tenía de momento pintada la hegemonía. Y lo primero que me llamó la atención es que el foco del juego es eminentemente narrativo, ¿vale? Por lo menos en estas misiones, en esta primera campaña que yo he experimentado. ¿Qué quiere decir? Que el juego está muy preocupado en contarte una historia, más allá de el vamos a controlar puntos de objetivo y vamos a ver quién hace más y quién mata más. Está claro que los diseñadores estaban más preocupados de que el juego se sintiera como una experiencia narrativa que como una simulación de un combate balanceado. Y de hecho,
una de las cosas que lo hace muy interesante es que tú nunca sabes lo que va a pasar durante la partida, por lo menos en esta primera campaña narrativa. Todos estos objetivos que veis aquí te dan puntos por controlarlos y demás, pero hay algunos que revelan eventos y estos eventos afectan el campo de batalla, ¿vale? Pues puede ser de que aparecen monstruos, o puede ser que hay una niebla que hace cosas, o puede ser que pasan cosas y que afectan a las unidades. Y hay un factor importante de aleatoriedad en estos eventos, entonces no es algo que puedas controlar. Entonces, tú te sientas y te dejas llevar, ¿vale? O sea, estás contando la historia de tu compañía. Y en ese sentido, me doy cuenta de que Warcraft no es un juego que vayas a ver en torneos en tiendas grandes. No va a ser un juego que eventualmente yo creo que vayamos a tener una escena competitiva, como puede ser otros juegos como Kill Team y demás. Sino que es un juego que con esta premisa, la idea que busca es más venderlo a, pues eso, clubs de rol, parejas que juegan en casa, compañeros de piso que se echan unas partidas, lo que sea, y que no están tan preocupados con ese equilibrio, digamos, súper ajustado competitivo, sino más pensado en contar una historia. Con esto no quiero decir que las unidades no estén equilibradas, ¿vale? Obviamente, habrá siempre alguna cosa más fuerte que otra, pero la experiencia que tuve yo a lo largo de las 3 primeras partidas de la campaña es que no se sentía que uno de los ejércitos tuviera una ventaja mucho más relevante sobre el otro. ¿De acuerdo? Al inicio de la partida, cuando nosotros empezamos, me dio la sensación de que los rodeleros eran mucho más buenos defendiendo que los cazadores de Ignífero. Pero rápidamente me di cuenta que el ejército de Ignífero tenía una capacidad de meter estados alterados que yo no podía igualar. Y esos estados alterados muchas veces me dejaban en una situación peor que la que estaba él. Entonces, claro, su ejército tenía más una necesidad de hacer como un setup, ¿no? Atacarme primero, meter sus estados alterados y una vez que tenía metidos los estados alterados, aprovechar esos estados para darme caña, ¿vale? Claro, eso hacía que su ejército necesitara un poco de tiempo para rampear su capacidad de daño, su capacidad de ataque. Entonces, es parte de su, digamos, identidad, o por lo menos la que tienen estas tropas que vienen en la caja básica, ¿no? Pues hay una tropa que te pega y te pone el estado vulnerable, y mientras estás en estado vulnerable, de repente tú ya no defiendes tan bien, entonces ahora la defensa de los rodeleros, que era una locura, ahora ya no es tan buena, entonces ahora de repente le puedo pegar a los rodeleros y les puedo hacer daño, ¿de acuerdo? No me sentí en ningún momento como que tuviera una ventaja impasable, ni que él la tuviera sobre mí. Y los pocos momentos en que se dieron situaciones muy desbalanceadas a largo a favor de uno u otro jugador, el propio escenario, la propia aleatoriedad del escenario las acabó equilibrando, ¿de acuerdo? Aquí pues son algunas fotos de la primera partida, ¿no? La primera partida pues fue un poco toma de contacto. Y lo que sí que nos dimos cuenta rápido es que obviamente es un juego muy enfocado en el cuerpo a cuerpo, entonces es muy importante medir las distancias, las cargas, las contracargas, las unidades que están cansadas y ya no pueden combatir, las unidades que están sufriendo efectos alterados, ¿vale? Pero es algo que tiene una profundidad más grande que otros juegos, como puede ser, por ejemplo, OPR, es mucho más, o sea, no mucho más, pero es más complejo la gestión del cuerpo a cuerpo que, por ejemplo, el Age of Fantasy, ¿vale? Que es la versión de fantasía de OPR. Y a su vez no es excesivamente complicado, o sea que es muy fácil de gestionar, ¿vale? Pero simplemente le añade suficientes factores y elementos, como el tema de los estados alterados, las cargas contra múltiples objetivos y demás, que
hacen que haya decisiones tácticas importantes, ¿vale? Por ejemplo, en este caso de aquí, yo aquí estaba en la duda de, por ejemplo, qué hacer con Drago, porque Drago es un personaje que tiene una pistola. Yo aquí podía disparar a las tropas que se habían quedado atrás, o cargar aquí a los orcos, o cargar aquí a este señor de aquí, que me parece es el Melena de Sabiduría o alguna cosa así. Y cada una de esas decisiones tenía implicaciones diferentes, porque, por ejemplo, mis rodeleros aquí estaban trabados con 2 unidades a la vez. Esto los hacía que fueran peores en combate. Si los activaba y perdían, se cansaban, ¿no? O sea, hay todas unas decisiones que son importantes a la hora de decidir quién se activa en cada momento durante la partida. Y esto es lo que hace que un juego gane valor y gane interés para mí como jugador al que le gusta la estrategia. Si. Que esto es una cosa que a veces algunos juegos más sencillos, como puede ser, por ejemplo, el Age of Fantasy, no la tienen, ¿no? De decir, bueno, aquí hay una decisión óptima y la decisión óptima es esta y tienes que tomarla, porque no hay otra cosa que puedas hacer. Aquí me encontré en muchas ocasiones pensando, vale, si activo a esta tropa te puedo cargar y provoco una situación, pero si activo al médico y curo mis tropas, quizá las tropas a las que tú me estás pegando aguantan más y eso me permite ganar tiempo para hacer otra cosa. O sea, la profundidad táctica realmente estaba ahí, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, aquí los orcos de Ignífero que también están pintados y podéis ver el nivel de detalle fantástico que tienen las miniaturas también de los orcos una vez pintados, ¿no? Aquí hay algunos detalles que quizá veis aquí que quizá no veréis en las miniaturas finales, porque por ejemplo Ignífero quiso hacer que sus orcos fueran más peludos, entonces les esculpió un pelo en los brazos y cosas así para darles un poco más de aspecto de más tribal, ¿no? Pero bueno, dicho esto, la impresión muy buena, ¿vale? Aquí, por ejemplo, fue la segunda partida en que ya presentaban los magos y demás. Y aquí, por ejemplo, pasó una cosa interesante. Como os dije, aquí hay un evento importante que ocurre durante esta partida. Y yo esta es una partida que la empecé perdiendo porque mi mago murió muy rápido. Pero luego el evento acabó causándole bastantes daños al ejército de Ignífero y acabó equilibrando la partida otra vez de nuevo y me puso de nuevo en juego, ¿vale? Tanto que más o menos pues acabé dominando lo que sería la zona por la que estábamos luchando, ¿sí? Y esta es la tercera misión que lamentablemente por tiempo la empezamos pero no la pudimos acabar, pero bueno, pasó una cosa similar porque volvíamos a lo que os decía antes, como esto está contando una historia narrativa y que no vas a saber lo que va a pasar hasta que te enfrentes a ello, yo, por ejemplo, tomé algunas decisiones tácticas que en el momento me parecieron que tenían todo el sentido y que podían ser beneficiosas, pero que luego, con los eventos que sucedieron, resultaron ser horribles tácticamente, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí podéis ver que desplegué gran parte de mi ejército junto, a pesar de que el escenario te permitía desplegarte por cualquier esquina. Pero yo pensé, bueno, me interesa más desplegarme junto para aprovechar las sinergias de mi ejército. Pues no os diré lo que pasa, pero acabó siendo una mala decisión, ¿de acuerdo? Y estas cosas, pues claro, le dan una sensación más de historia, más de juego de rol, de no saber qué te vas a encontrar conforme la partida avance. Y claramente esto no le va a gustar a la gente que quiera un juego equilibrado, competitivo, en que solo importe la decisión táctica de cada jugador, ¿de acuerdo? Hay muchos jugadores que si por ellos dependiera, lo que harían es eliminar completamente la aleatoriedad, ¿no? Porque es el factor que no pueden controlar del juego. Entonces, si es un juego eh, equilibrado, pero no es un juego, o sea, quiero decir, es un juego en que las unidades sí que están equilibradas, pero el motor no pretende ser equilibrado, no pretende ofrecerte una experiencia de juego en la que los dos jugadores estéis en igualdad de condiciones, porque te está contando una historia, ¿sí? Entonces, esa historia, pues a veces te va a beneficiar a ti, a veces va a beneficiar a tu rival, y está muy chulo
porque hay un componente táctico de saber adaptarse a un terreno constantemente cambiante de eventos que están sucediendo y que están alterando cómo se está jugando el escenario. Y esto me pareció muy, muy interesante. Entonces, por mi parte, empiezo a entender qué es lo que querían conseguir con este juego. Claro, aquí eh, hay un problema en esto. Es una idea muy buena, pero depende de que, para que se mantenga fresca, vayan lanzándose con cierta regularidad nuevos escenarios. Por lo que yo sé de momento, esta semana han sacado un escenario nuevo para el lanzamiento de los elfos, de los Sienan. Y el libro core de Warcrow trae 3 escenarios. Claro, no sé hasta qué punto la cantidad de escenarios actualmente en el juego se puede sentir pequeña, ¿vale? Si sois jugadores de los que os gusta jugar mucho y jugáis cada fin de semana, pues esa cantidad de escenarios se os puede quedar corta muy muy rápido. Entonces habrá que ver cómo el juego va evolucionando y va creciendo. ¿De acuerdo? Una cosa y una crítica que sí que tengo que hacer, como os digo, como persona que ha leído muchos manuales. A pesar de que el juego tiene unas reglas sencillas, el manual, por lo menos el de Wings of the North, está estructurado de una manera horrible. O sea, cada vez que teníamos una duda, teníamos que parar como 3-4 minutos para encontrar una solución. Lo mejor del manual, sin duda, la capa de detrás, ¿vale? La hoja de referencia es sensacional. Esta está muy bien explicada. Pero ¿qué pasa? Cuando te encuentras alguna cosa que no está cubierta aquí, como alguna interacción específica de que no te queda clara, por ejemplo, yo qué sé, ¿qué pasa cuando te cargan y tú ya estabas en combate? ¿Vale? Pues no está explicado aquí en la referencia rápida. Tienes que ir a buscarlo al manual. Cuando tienes que buscar esas cosas, ahí sí que es cuando sufres. Porque el manual está planteado de tal manera que te enseñan a jugar a través de una partida tutorial. Pero claro, en esa partida tutorial no tienen por qué darse las mismas situaciones en las que te encuentras tú en tu partida. Entonces, si tú te has encontrado una situación que no es la que la partida tutorial cubre, de repente te das cuenta de que esa cosa que tú estás buscando está desorganizada respecto al resto de informaciones que esto te plantea. Dicho esto, Warcrow tiene un manual digital gratuito que os podéis descargar, que es el manual completo, ¿vale? Si vais a la página web de Warcrow, podéis acceder a dicho manual, ¿vale? Si vais aquí, por ejemplo, lo tenéis en castellano, lo tenéis en inglés, ¿vale? El manual está bastante más organizado que el libreto de Wings of the North. Resulta un poco más fácil encontrar las cosas, y digo un poco porque la ventaja de ser en PDF es que podéis hacer control F y buscar la información que queráis, pero aún así hay ciertas cosas que cuesta encontrarlas porque no vienen bien especificadas o se quedan en un limbo legal, ¿vale? Por ejemplo, puede parecer una tontería, pero ¿qué pasa? Cuando tú has jugado a muchos juegos, hay ciertas reglas que se acaban pareciendo. Y por asimilación, te preguntas si funciona igual que en ese juego o no. Y luego lo vas a buscar y te das cuenta que esa regla en particular quizá no está ni definida. Eh, por ejemplo, acostumbrados a jugar en Infinity, Infinity tiene un apartado que son las condiciones generales de movimiento, que es qué pasa siempre que una miniatura se mueve. Y te dice, bueno, pues una miniatura no puede pasar por un sitio por el que no quepa, no puede acabar encima de otra miniatura, todas estas cosas. Pues por ejemplo aquí fue una cosa que no fuimos capaces de encontrar, ¿vale? Si en un momento dado, haciendo una carga, podías quedarte encima de una miniatura que no fuera un líder de una unidad propia, si la podías desplazar o no. Porque, por ejemplo, esto en Legión, Star Wars Legión, es una cosa que se puede hacer. Entonces, si el movimiento de Warcrow se parece mucho al de Star Wars Legión, porque mueves a partir de la peana de tu líder, y todas las otras miniaturas que no son tu líder
se pueden mover de forma libre, digamos, manteniendo coherencia con él. Entonces, claro, como hay ciertas cosas que se parecen tanto a Legión, te preguntas si el resto del sistema funciona como Legión, pero eso no está especificado, ¿vale? Son cosas muy puntuales, pero que si os toca buscarlas en el manual, quizá vais a sufrir. Y yo creo que para mí resume muy bien el punto en el que se encuentra Warcrow en este momento. Yo se lo dije a Ignífero. Para mí, este es un buen juego que se encuentra en su primera edición, básicamente. Está en el mismo punto en que estaba Age of Sigmar cuando salió por primera vez. Yo sé que hoy en día todo el mundo le aplaude a Workshop, pero recordad que Age of Sigmar, cuando salió, tenía reglas tan bizarras como que si llevabas Bretonia y te arrodillabas, ganabas un bono de ataque, o si llevabas Scavens y sacabas un 13 en 2 dados de 6, pues ganabas la partida. ¿Y por qué? Porque Age of Sigmar, cuando se lanzó, era un juego meramente narrativo, que no buscaba un equilibrio competitivo y que todavía tenía que pulir su sistema, su reglamento. Para mí, Warcrow está en esta fase. O sea, está en este momento en que se está planteando más como un espacio narrativo, donde los jugadores pues tienen una especie de sandbox en el que pueden jugar estas partidas narrativas, que todavía no tiene un espíritu competitivo definido, porque aún tiene que crecer, aún tiene que lanzar todas sus facciones, aún tiene que plantear más escenarios y tiene que depurar reglas en el sentido de quizá mejorar el orden y la manera en que se presentan, ¿sí? Ya os digo, a mí las reglas en sí, yo de momento no he visto nada en las reglas que me haya parecido ni escandaloso o que no me haya gustado. O sea, lo que es el motor básico del juego está muy bien construido. Aquí lo que habrá que ir viendo es cómo cada unidad interacciona con ese motor básico del juego conforme el juego vaya avanzando. Pero las primeras impresiones han sido positivas. Y bueno, ¿qué os voy a decir? O sea, yo, como os dije, me leí el reglamento y me fui a la tienda y me compré el resto del ejército. ¿Por qué? Porque realmente las impresiones fueron positivas. Y ahora estoy en el grupo de Warcrow y estoy empezando a buscar gente que quiera jugar. Estuve curioseando también por YouTube. He visto que de momento hay muy pocos informes de batalla del juego completo, no del Wings of the North, porque he visto que sí que hay mucha gente que ha hecho los escenarios básicos, pero muy pocas personas que realmente tengan un ejército de 250 puntos y hayan hecho partidas a 250 puntos y reportadas y tal. Entonces es una cosa que quiero hacer y quiero traer para el canal, partidas completas, con un ejército completo y un escenario completo, no el de la caja de inicio. Y bueno, en general, pues quería transmitiros eso, transmitiros mi experiencia personal. Y yo creo que lo resumiría como que Warcrow ha cambiado mi opinión sobre Warcrow, ¿no? Al final, muchas veces, pues nos dejamos llevar por lo que dice la comunidad, ¿no? Por los comentarios que leemos online, pero solo de primera mano podemos experimentarlo, ¿no? Y, y yo, sinceramente, la opinión que. La sensación que he tenido ha sido muy buena. Obviamente, no es perfecto, tiene sus luces, tiene sus sombras, pero está muy, muy bien. ¿Vale? Entonces, si tuviera que resumirlo así, a bote pronto, a modo de review. A las miniaturas, yo les daría un 8, sólido, ¿vale? Te puede gustar más el SEOcast o te puede gustar menos el SEOcast, pero la calidad de las miniaturas es buena. ¿De acuerdo? Yo de momento, ya os digo, mm, fuera la caja inicio, me he comprado 3 cajas más y cero problemas con las miniaturas, ¿vale? Eh, He tenido un mispack, pero porque me faltaban, me han puesto menos peanas en una de las cajas. O sea, tenía una caja, tenía 6 miniaturas, me han venido 4, pero ya sabéis que el servicio de Miscast de Corvus Belli es excelente, o sea que estoy tranquilo de que esta semana me llegarán las peanas que me faltan. Luego, escenografía, para mí, la escenografía de cartón, como os digo, es muy, muy buena. Es igual que la de Battle Systems. Así que le podéis poner tranquilamente un 8 o un 9.
Obviamente no es una escenografía de plástico, pero para lo que trae y lo que vale, me parece excelente. Reglas. Lo que es el motor de reglas está muy bien. Lo que es la organización de los manuales es mejorable, ¿vale? Y en este punto yo ahí sí que voy a ser más crítico y le daría un 6 como mucho. Está bien, está correcto, pero se puede mejorar aún. ¿Sí? Y por ejemplo, el tema de los dados para mí ha sido un plus, de que es un cambio que yo encuentro que es para mejor. Eh, a nivel de calidad de los materiales, como os he dicho, todo muy buena calidad, tanto la escenografía como los dados, como los componentes extra. Una cosa que sí que he visto, ¿vale? Es que, por ejemplo, y esto vale la pena tenerlo en cuenta, hay gente que a estas cosas les da mucha importancia. A mí realmente no me importa, pero vale la pena que lo tengáis en cuenta. Las cajas traen todas sus cartas, ¿vale? Y no sé si lo llegáis a apreciar aquí, ¿vale? Pero a partir de aquí, para este lado, ¿vale? Todas las cartas son ligeramente más claras en color y estas son ligeramente más amarillas, ¿vale? Yo creo que ahora en el vídeo lo podéis ver mejor ahora que he separado las cartas. Se nota claramente que ha habido un cambio de la forma de imprimir las cartas entre la caja original del juego y las cajas que han venido a posteriori. Si sois personas que tenéis mucho TOC, pues estas cosas pues quizá os van a afectar. Se nota en la gramatura del papel también, ¿vale? Las cajas de las cartas de la caja original tienen algo más de gramaje. Pero ya os digo, es una cosa que no os va a afectar en el juego. Y si sois de esas personas que enfundan las cartas, lo vais a notar menos todavía. Así que bueno, es un detalle para que lo tengáis en cuenta, que lo sepáis, para que ya sabéis que a mí cuando hago reseñas me gusta ser muy completo en este tipo de cosas, porque sé que hay gente que estas cosas les resultan importantes. Para mí personalmente es un detalle menor. Pero bueno, básicamente está ahí. Entonces, esta sería. Esto sería el cierre, ¿vale? Yo creo que, en resumen, Corvus ahora mismo tiene un proyecto a largo plazo y ellos ahora mismo están creyendo en el proyecto y me parece muy, muy bien. No sé si visteis el seminario de Adepticon, pero el seminario de Adepticon lo que enseñaron para Warcrow, se vienen cosas que realmente llaman a mucha gente a entrar al juego. Y pues bueno, quizás teníais dudas sobre el juego. Entonces he intentado aquí pues plantearlo de una manera que sea accesible para que lo podáis escuchar y leer y digerir. Si sois jugadores ya del juego, me gustaría que me contarais vuestras opiniones también aquí, ¿de acuerdo? Y si sois jugadores que tenéis interés en empezar con Warcrow, dejar vuestras preguntas aquí, porque quizá entre mis respuestas, que serán las que os pueda dar desde una persona que acaba de recién de empezar, y las que os den aquellos jugadores que son más veteranos, pues quizá puede ser lo que os decida a si empezar o no empezar con este juego. Yo por mi parte, como ya os he dicho, mi primera impresión ha sido buena y tengo ganas de echar más partidas a este juego y seguir pintando mis tropas de la hegemonía y hacer un ejército muy, muy coheso de mini conquistadores de fantasía. Así que, en general, muy animado. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, estoy a la espera de vuestros comentarios, de vuestros likes. Y si queréis más contenido de Warcraft, suscribiros, porque como os he dicho, la idea es en el futuro hacer más informes de batalla y hacer un poco más de seguimiento del juego desde aquí, desde el canal. ¿De acuerdo? Pues con eso lo dejamos por ahí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.